salvación, mi alto refugio. Eres mi escudo y fortaleza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad.
Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Oh Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía, me lavaste con tu sangre, me llenaste con tu vida, vida nueva tú me dabas, en la cruz donde morías, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Bueno, hermano, vamos orar por uma palavra agora transmitida pelo nosso pastor. É a palavra que vem do predicador enviada por Deus e queremos primeiramente orar por ele. Graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, por uma vez mais, Senhor, entregar tuas palavras ao nosso predicador, Senhor, nosso pastor, e que essa palavra, Senhor, que nos possa estudar-la, escudrinhar-la, Senhor, e podemos pôr em nosso coração, Senhor, e também, Senhor, meditar muito em ela, Senhor, para que nunca podemos desasser de ela, Senhor. Que seja Tu, Senhor, no centro dessa palavra, Senhor, no centro das nossas vidas, Senhor, que Tua palavra, Senhor, possa nos crescer abundantemente, Senhor, e benecer também, Senhor. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde maravillosa vamos a seguir continuando con las predicaciones que hemos estado viendo en el libro de Josué.
Recordemos que estamos viendo una serie de predicaciones que están basadas en el libro de Josué, Jueces y Ruth. Se titulan Ganando o Perdiendo. Y vamos a entrar ya en el capítulo 5 del libro de Josué, así que yo les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5 y que lo mantengan allí. Y antes de empezar, recordar un poquito cuál es la situación histórica ahora mismo de Israel. Israel había ya cruzado el desierto, ya había salido de Egipto y ahora se encuentran en Canaán. Ya han pasado el río Jordán a través del gran milagro que el Señor hizo separando las aguas del río Jordán. Recordemos que fue un milagro muy grande porque en ese día ese río estaba caudaloso, estaba crecido y eso pues aumentaba aún más la vistosidad del milagro. Y ahora el pueblo de Israel se encuentra acampado en la llanura de Jericó. Ahora mismo vamos a leer el capítulo 5 y vamos a entender un capítulo que quizás a lo mejor se nos ha pasado muy por encima cada vez que leemos el libro de Josué. Todos conocemos y nos encanta, ¿verdad?, la historia cuando la toma de Jericó, las vueltas a la ciudad de Jericó, la caída de los muros, y siempre enfatizamos mucho en este milagro, ¿verdad? Pero el capítulo 5 parece como que se nos queda atravesado, se nos queda atragantado, y vamos a indagar en él, vamos a profundizar en él y vamos a entender. A priori nos va a parecer que no hay mucho donde aplicarnos a nosotros mismos, porque vamos a ver que aquí se desarrolla una serie de ritos, está la circuncisión, está la Pascua, y que son ritos que son más propios del pueblo judío, pero vamos a ver que esos ritos tienen que hablar mucho con nosotros también. Vamos a leer, vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 5 y vamos a leer el capítulo entero. Dice el capítulo 5, mi Biblia lo titula La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora viene una porción titulada Josué y el varón con la espada desenvainada, versículo 13.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Muy bien, como les comentaba, hermanos, pues esta porción parece como que nos descoloca, ¿verdad? Pareciera que no nos habla, pareciera que no tuviera una aplicación para nuestras vidas. Nada que ver, todo lo contrario, pues en este acto podemos ver muchos significados en estos símbolos en los cuales podemos reflexionar. Vamos a ir paso a paso. Vamos a entender primero qué ocurrió y por qué los hijos de Israel tenían que ser circuncidados. Vamos a repasar los versículos del 1 al 12 y vamos a subrayar la importancia de lo que significa la circuncisión. La Biblia habla de que la circuncisión no se había podido hacer hasta este tiempo por razón de que los hijos de Israel habían desobedecido a Dios. Y ahora vuelve a retomarse una renovación con el pacto que se había interrumpido. Esto habla acerca de que Dios está buscando un pueblo que esté comprometido con Él. El acto de la circuncisión es más un sentido teológico, que es más de un sentido teológico que de un sentido sacramental. Hablamos de que la preparación más importante para el pueblo no era la afinación de su ejército militar para ir en contra de Jericó. No, lo que Dios quería y lo más importante era la reanudación del pacto, la reanudación de la relación entre el pueblo de Dios y su Creador. Para el autor del libro de Josué, está claro, y lo vemos durante todo el libro, que las batallas se ganan de rodillas. Las batallas se ganan de la mano de Dios. Las batallas se ganan con una relación estrecha e íntima con nuestro Creador. Es importante destacar que todos estos ritos tienen un significado pedagógico y que aunque ellos no estaban circuncidados, la mano poderosa de Dios siempre estuvo con ellos. Podemos hacer una vuelta atrás en el relato desde que salieron de Egipto hasta este momento y vemos como Dios nunca los abandona. Vemos como Dios los guía, vemos como Dios les habla, vemos como Dios les provee y vemos como Dios los salva. Pero en este momento Dios quiere, en este tiempo crucial para el pueblo de Israel, Él quiere que su pueblo tenga una relación estrecha e íntima con Él. Es más importante para Dios que tengamos una relación profunda y estrecha con Él antes que centrarnos en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en nuestras preocupaciones, en nuestra vida cotidiana. Y de eso trata este tipo de rito. En el rito de la circuncisión, Dios quiere que su pueblo haga de nuevo un recordatorio de ese pacto que hizo con Abraham. Recordemos que el pacto que Dios había hecho con Abraham era que Él le había prometido la tierra de Canaán como herencia a toda su descendencia. Una tierra buena, una tierra en la que, como dice la palabra, mana la leche y la miel. La circuncisión es un símbolo de la señal de que Dios quiere ser nuestro Dios y que Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Pero esa relación tiene que venir condicionada a una obediencia, a una entrega, y aquí es donde vemos la obediencia ejemplificada, simbolizada en el acto de la circuncisión. Hoy en día nosotros no nos circuncidamos. El pueblo de Dios no tiene que circuncidarse, pero Dios sigue queriendo que nos circuncidemos el corazón. En otras palabras, hermanos, quiere que obedezcamos su palabra. El Señor quiere corazones entregados al Señor, vidas
dedicadas al Señor. No podemos vivir una vida cristiana sin estar en obediencia a nuestro Señor. La circuncisión tenía una razón pedagógica, porque Dios quería que el pueblo recordara que hay un pacto, que hay una promesa, que hay una herencia, y esa herencia va a ser tomada en este momento. El pueblo de Dios se está preparando para invadir la tierra de Canaán. Pero antes que, como decía la palabra, antes que afilando los cuchillos, preparando al ejército, adiestrándonos en el campo de la batalla física, Dios pretende que su pueblo se prepare espiritualmente. Es algo importante, es algo esencial. Hermanos, ¿qué podemos decir de nosotros al leer esta primera parte del capítulo 5? Hermanos, sencillamente Dios quiere que tú seas un siervo del Señor. Dios quiere que tú seas un sirviente a la causa del Evangelio. Él quiere que nos preparemos. Él quiere que le obedezcamos. Él quiere que entendamos que en nuestras batallas y nuestras tribulaciones, Él quiere que nosotros primero nos preparemos en nuestra relación con Él. Porque, hermanos, las batallas espirituales que estamos viviendo a diario solo se ganan cuando nosotros estamos en una intimidad, en una relación estrecha y profunda con nuestro Creador. No por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, no por nuestras mentalidades y nuestras inteligencias, sino por el poder de Dios. Más adelante vemos cómo el pueblo de Dios, aparte de la circuncisión, retoma también la Pascua. La Pascua era la celebración que el pueblo de Dios hacía para recordar cómo Dios los había sacado de Egipto con poder y con gloria. Vemos que la celebración de la Pascua se vuelve otra vez a restaurar. Dice la palabra que es una etapa nueva en la vida de Israel. Y vemos cómo la Pascua era el símbolo de la libertad de Egipto. El propósito para Dios, con el pueblo de Israel, era que ellos recordasen de dónde habían salido, que recordasen en la esclavitud en la que estaban sumidos, en ese tiempo que fue de dolor, que fue de llanto, que la palabra de Dios dice en Éxodos que el pueblo de Dios clamó a que Dios los liberara. Dios los liberó, y con la Pascua quiere que el pueblo recuerde de dónde ha salido, de dónde venimos, hermanos, de dónde hemos salido. Hemos salido de la esclavitud del pecado, hemos salido de ese Egipto que nos apresaba. Al recordar de dónde hemos salido, esto refuerza nuestra relación con Dios. Esto refuerza el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Para nosotros, los creyentes, es una similitud muy grande con el pecado, con nuestra vieja vida antes de conocer a Cristo. Hermanos, recordemos cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. No había esperanza. Vivíamos en la esclavitud del pecado, vivíamos apartados de Dios, vivíamos absolutamente en el caos que este mundo gobierna. Pero Dios nos salvó, nos sacó de ese Egipto espiritual, nos sacó de esa vieja vida inundada de pecado y nos llamó y nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Y ese acto, ese hecho sobrenatural de salvación por gracia, quiere que lo recordemos. Recordemos esas promesas, recordemos cómo Dios nos sacó del lodo cenagoso de la vieja vida en la cual estábamos sumergidos. Y démosle gracias a Dios por esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Esa es nuestra Pascua. Cristo es la Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien nos ha sacado de Egipto. Él es quien nos ha dado la vida eterna. Él es el que nos ha dado el acceso al trono. Él es el que nos ha dado una esperanza
pero no cualquier esperanza, una esperanza viva, una esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al mismo tiempo que celebran la Pascua y restauran el símbolo de la circuncisión, el pueblo de Dios también empieza a comer del fruto de la tierra. Fijémonos que a partir de que ellos, después de la Pascua, empiezan a comer del fruto de la tierra, vemos como el maná cesa. Y entonces vemos como el pueblo de Dios empieza a explotar, a utilizar la tierra de Canaán, esa promesa, esa tierra prometida, para su sustento diario. Este fenómeno al comer del fruto de la tierra que cesase el maná, este fenómeno implicaba otro cambio en la vida de Israel, un cambio cualitativo, un cambio que daba la oportunidad al pueblo a madurar. Cuando nosotros vemos ese cambio, vemos cómo el Señor provee a sus hijos todo lo que necesitan. El fruto de la tierra es el símbolo de la generosidad, de la provisión generosa de nuestro Dios. Dios había prometido sacarlos de Egipto, Dios los condujo por el desierto, pero Dios nunca los abandonó. El Señor proveyó para su sustento en los tiempos difíciles. Y una vez que llegan a Canaán, y una vez que llegan a la tierra prometida, ya no necesitan ese auxilio, esa ayuda extra de Dios. Y Dios les dice, ahora caminen y utilicen los recursos que yo les estoy dando por promesa. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Hermano, Dios es el proveedor. Dios nos da en tiempos de aflicción y nos da en tiempos de abundancia, pero el Señor nunca nos abandona en nuestras pruebas y tribulaciones. El Señor nunca nos va a abandonar. Puedes estar pasando hambre, puedes estar pasando problemas con tu familia, puedes estar pasando una infinidad de tribulaciones, enfermedades, tantas cosas. Pero el Señor ha prometido que no nos va a abandonar. Y vemos como el Señor les provee a ellos, durante ese tiempo de flaqueza, durante esas vacas flacas, Él provee este maná. Y vemos como el Señor no solamente es el que nos bendice en la época de abundancia, sino que también nos sostiene en las épocas de flaqueza. Pero el Señor lo que quiere, hermanos, es que agradezcamos que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios misericordioso, porque Él es bueno y maravilloso para con nosotros. Él es el Señor que provee. Él es el Señor que no te abandona. Fíjate, el pueblo vivía fuera de Egipto, pero en rebeldía. La palabra de Dios dice que el pueblo había desobedecido la voz del Señor en el desierto, y por esa razón esa generación perdió el llegar a la tierra prometida. Y el Señor no los abandonó igualmente. Les proveyó para el sustento diario. ¿Qué nos dice a nosotros estas palabras? Que el Señor es bueno, que Dios nos ama y que Dios nunca nos va a desamparar. Pero el Señor demanda que obedezcamos su palabra, que vivamos vidas santificadas, vidas entregadas, vidas que sirvan a la obra del Evangelio. El fruto de la tierra tenía el propósito de que el pueblo de Dios avanzase una vez ya pasado el tiempo de la tribulación, esforzándose en labrar la tierra y en producir el fruto que les iba a dar el sustento diario. Hermanos, ¿qué nos habla a nosotros de eso? Hermanos, la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que prepararla, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meditarla, hay que disipularse, hay que prepararse, hay que trabajar. Esa es la enseñanza. Hermano, tenemos que trabajar, pero no se trabaja mirando para el cielo,
se trabaja trabajando, esforzándonos, abriendo la palabra, leyéndola, escudriñándola, buscando las herramientas que necesitemos para entenderla, pidiéndole a Dios que nos ayude. Y ese es el siguiente símbolo que queremos ver. Estamos leyendo ya a partir del versículo 13 del capítulo 5, y vemos otro símbolo importante, que es importante que lo destaquemos, y es el símbolo de la espada. Vamos a leer otra vez esos versículos. Dicen que estando Josué, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Fíjate, una espada desenvainada. Es decir, no la llevaba guardada en su funda, la llevaba en la mano. Esto nos habla de que este jefe del ejército, que ya sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, estaba preparado para la batalla. Y fíjense cómo es el carácter humano cuando estamos preocupados, cuando estamos en tribulaciones. Dice la palabra de Dios que Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Fijaros hasta qué punto Josué no se está dando cuenta de delante de quién está todavía. Quizás Josué estaba muy preocupado porque sabía que ahora tenía que empezar una batalla contra Jericó y quizás perderían muchas vidas por el camino. Y esta preocupación es posible que a Josué le estuviera un poco consumiendo, porque él estaba ahora mismo pensando: ¿cómo voy a hacer para que este pueblo venza a esta ciudad fortificada? Tiene unos grandes muros, quizás podríamos entrar por aquí, o quizás deberíamos de lanzar flechas por allá, o cómo sería la estrategia. Josué quizás se estaba enfocando en sus esfuerzos para poder ganar esta batalla, y mucho menos de la realidad. El Señor Jesucristo viene, este jefe de los ejércitos de Jehová, aparece para enseñarle a Josué que la pelea no la ganas por tus propios esfuerzos, hermano. Las peleas se ganan con el poder de Dios. Las batallas que estamos viviendo a diario no se ganan con nuestros esfuerzos, no se ganan con nuestras estrategias, no se gana con nuestra mentalidad terrenal finita. Se gana con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios. Y eso es lo que este príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora a decirle a Josué. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 14, él respondió, el jefe de los ejércitos: no, mas como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Fijaros que Josué automáticamente cambia, y ese temor que le tenía a ese ser se transforma en reverencia. Él ha identificado que ha venido alguien que lo va a ayudar, es alguien que viene en su auxilio. Y dice el versículo 14, que entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Fíjate qué importante es esa actitud. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Somos siervos, no somos suficientemente poderosos ni suficientemente resueltos para ganar, ni para librar absolutamente ninguna batalla. Necesitamos que el Señor venga con su espada levantada y batalle esa batalla. Que no quiere decir, hermanos, que nosotros no tengamos parte en esa batalla, que no haya esfuerzos de parte nuestra en esa batalla, que no haya una acción, una actividad, una participación nuestra en esa batalla. No quiere decir esto. Lo que quiere decir es que dependemos de Él. Le necesitamos a Él. Somos incapaces de conseguir victorias espirituales en nuestras vidas sin Él. Estamos acostumbrados a ganar nuestras batallas con los exámenes, con los trabajos, con los puestos de empleo, con nuestras familias. Estamos hartos de usar nuestras propias fuerzas. Pero no es eso lo que quiere Dios. Dios quiere que te apoyes en Él, porque Él es la única forma de victoria que puede haber en nuestras vidas. El resultado de este encuentro es que Josué reconoció que el Señor es quien da la tierra prometida y que Él va a proveer la estrategia para vencer.
Y eso es lo que tenemos que aprender, hermano, a esperar la voluntad de Dios, a esperar la estrategia de Dios, a buscar la manera en la que Dios quiere que nosotros actuemos en esa tribulación, en ese problema, en esa batalla que estemos viviendo. No que tú busques tus fuerzas, no que tú busques tus actividades y tus estrategias, como Josué. Porque cuando tú buscas tu propia acción, cuando tú buscas tus propios esfuerzos, lo que consigues, ¿sabes qué es? Cegarte, desorientarte, escoger un mal camino. Porque no te estás dejando llegar, no te estás dejando guiar. Es un ciego que anda sin ver. Somos ciegos que andamos sin ver, somos cojos que andamos sin muletas. Necesitamos al Señor, necesitamos la dependencia en Él. Si no dependemos de Dios, si no le buscamos en nuestra actividad diaria, si no le permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas, de nuestras batallas, vamos a ser como Josué en ese momento de la historia. Desorientados, sin saber exactamente qué tenemos que hacer, preocupados, atribulados. Hermanos, como conclusión, el Señor quiere establecer un pueblo y este pueblo tiene que estar unido al Señor. Este pueblo tiene que marcar una diferencia. Este pueblo tiene que ser una luz a las naciones. Nuestras vidas tienen que ser una luz a aquellos que no conocen del Señor. Y si somos humanos, estamos en este cuerpo carnal, sentimos y sufrimos, padecemos, nos preocupamos, nos entristecemos y nos atribulamos, porque no somos especiales en ese aspecto. Sufrimos igual que todos. Pero tenemos una esperanza y tenemos el poder que proviene de nuestro Señor Jesucristo para vencer en nuestras batallas espirituales. Y el Señor quiere que entendamos eso. Y pase lo que pase, sea lo que sea, estamos tomados de su mano. Dios va adelante con nosotros para proveernos la victoria. Entonces entendamos que tenemos mucho que ganar y poco que perder cuando nos dejamos llevar por la voluntad de Dios. Debemos de vivir vidas victoriosas, pero sin embargo, nuestros pecados, nuestras preocupaciones, nuestro yo, nuestra carne, nos van a intentar impedir el paso. Son los obstáculos que tenemos en nuestras vidas. Debemos de recordar que Él es el que perdona, Él es el que provee y Él es el que da la victoria a sus hijos. Amén. Hermanos, si Dios quiere, tendremos otra oportunidad y ya empezaremos a ver capítulo 6 que nos habla acerca de la toma de Jericó. La verdad que es un pasaje precioso, pero oramos al Señor y nos despedimos en esta tarde. Amén. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Queremos entender, Padre Celestial, así como el pueblo de Dios entendió en ese tiempo, Señor, que tú eres, Señor, el que da la victoria. Padre Celestial, las batallas espirituales se ganan de rodillas porque tú eres quien nos da la victoria, Señor. Pero tú demandas de nosotros obediencia, Señor, una fe que muchas veces nos cuesta tener, Señor. Ayúdanos a depender y a confiar en ti y ayúdanos, Señor, también a ver cuáles son tus estrategias para cada uno de nuestros problemas, aflicciones y tribulaciones, Señor. Tú tienes un plan perfecto, Padre, y queremos que ese plan se cumpla en nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a no ser nosotros mismos un obstáculo para que esos planes se cumplan, Padre. Te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias por este culto. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.